Creo que el ministro lo que tiene que hacer es informarse mejor. Hay varias situaciones que él ha manifestado y que está señalando, creo por su entusiasmo, porque alguien le dice al oído, y hay trabajadores de planta muy buenos allí, y es necesario que la comunidad conozca que efectivamente hay la necesidad de hacer todo un proceso de reestructuración del Estado, no solo en el Ministerio de Educación, sino también en otros ministerios. Por ejemplo, en la SUGEL y en las DERES hay trabajadores que ganan 2.000, 3.000 soles, hacen las mismas funciones a tiempo completo y no tienen los sueldos suculentos que se tienen por aquí. Y hay gente que gana el sueldo y merece ganar mucho más porque son gente experta, pero hay otra gente que no merece, que ha llegado por beneficio político y que ahora está allí trabajando. Por ejemplo, le cuento yo un dato. Hay que pasarle escoba. Claro, le cuento un dato, por ejemplo. Hay un coordinador parlamentario en el Ministerio de Educación que gana 15.000 y no hace trabajo efectivo. ¿Y cuál es comparativamente con otros trabajadores que sí trabajan y están ganando 8.000, 9.000? Y es estable y nombrado y no lo puede sacar nadie. Y es CAS permanente. Esa es la norma que se ha dado. Entonces, hay que revisar la política remunerativa para estandarizar a nivel del país cuáles deben ser los sueldos para todos por igual. Pero eso lo ha dicho el ministro, pues. Ha hecho dos cosas que son importantes. Las consultorías y los trabajadores CAS permanentes que se quedan a vivir en el Mire, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una dirección general que ha hecho un concurso. Resulta que estos CAS, antes que vaya el tema de la permanencia, ganaban 8.000 soles. Y luego hacen un concurso rapidísimo y sorpresa, lo hacen público y ganan los mismos. Y resulta que los TDRs están preparados para cada uno. Claro, pues es como lo que el ejemplo que yo le ponía, pues hago los términos de referencia con este mismo saco, con esta misma corbata, con esta misma camisa, con esta misma ceja y esta misma barba. Y gano yo mismo, pues. Claro, esa, por ejemplo, a raíz de la crítica que hizo la Asamblea Nacional del Gobierno Regional, nosotros la hemos tomado y está en control interno. Está en control interno y yo pido que Contraloría exija de que haya productos y resultados respecto a lo que yo he puesto en conocimiento del control interno. Yo no he hecho tanto alarde en este tema porque tampoco tenía acceso a los medios. Usted sabe, usted le conoce. Ustedes no querían hablar en esa época tampoco. A mí nunca me invitaron. Ustedes no querían hablar. No, yo he participado en todo lo que me han invitado. Valgan verdades, en la época de Castillo era silencio hospital. Si a mí me invitaba, yo participaba. Bueno, el ministro de Educación, el señor Óscar Becerra, dijo que en los últimos 10 años se han gastado 728 millones de soles en consultorías en ese portafolio y claro, sus declaraciones han generado escozor en diferentes sectores porque mencionó además que exministros salían por una puerta y era una puerta giratoria en la que después entraban vía ONG a generar consultorías. Rosendo Serna fue ministro de Educación hasta el último día del gobierno de Pedro Castillo, hasta el día del autogolpe de Pedro Castillo, está aquí en el estudio de Canal N para hablar de ese tema y más. Señor Serna, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, agradecido por esta oportunidad y un saludo cordial a toda la comunidad educativa y al público que está presenciando el canal, ¿no? 728 millones de soles en consultorías. ¿Tanta plata se gasta en asesorías externas? Mire, eso en realidad no es ninguna novedad. Desde la población, los maestros a nivel de las regiones, hemos venido comentando este tema ya de años atrás. Cuando llegué al Ministerio de Educación el 28 de diciembre y los primeros días de enero, solicitamos información a tal punto lo que lo hicimos documentadamente. Nosotros hemos puesto en conocimiento del órgano de control interno del Ministerio de Educación a raíz de un trabajo que hicimos, recolectamos, porque todas las direcciones generales pues efectivamente tenían sus consultorías. Y ese es un gran problema que siempre hemos alertado, pero que nunca se ha tomado en cuenta, se ha tergiversado. El tema de consultorías es efectivamente necesario en la medida que pueda utilizarse los servicios de un profesional, pero cuando así lo requiera, cuando son situaciones extremas de datos, de precisiones, de situaciones que hay que usar, ¿no? Pero lamentablemente se había tergiversado a tal punto que el trabajo que hacían, que debieran hacer los especialistas, se traslada a las consultorías. Ahí quiero hacerle una pregunta. El ministro Becerra dijo que en el ministerio hay más o menos 3.000 empleados de sobra, que está repoblado, superpoblado. ¿Por qué no pueden hacer el trabajo dentro del ministerio y se lo tienen que dar a gente de afuera, que además no cobra barato, pues que lleva buena cantidad de dinero en cada consultoría? Mire, voy a ser franco y sincero ahí. El tema es de que ese trabajo que debieran hacerlo los especialistas del Ministerio se traslada a la parte externa porque hay que beneficiar a algunos amiguitos, hay que beneficiar a algún sector que siempre ha estado controlando en el Ministerio de Educación. ¿Quién lo controla? ¿Quién? Miren,
Yo por ejemplo, le voy a hacer una confesión que es mi experiencia. Yo trabajé en el Ministerio de Educación 5 años, del 2014 al 2019. En esa época se hizo una contratación, una consultoría por temas recurrentes para trabajar el tema de la gestión descentralizada, de la gestión en las regiones, de la gestión intergubernamental. Tienen unos nombres complicadísimos, además, les ponen el nombre más complicado que pueden para que... Entonces ocurre que yo era especialista de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa, entonces se hizo un contrato de una consultoría y nos decían a los especialistas, que éramos 3, 4 que trabajábamos en esa área, ¿sabe qué? Bríndenle información a este señor todas las tardes. El consultor iba a estar, nos preguntaba esto, y nosotros dábamos toda la información. Y él armaba la consultoría y se la presentaba después. Y se la presentaba después. ¿Y qué funcionario fue? ¿En qué gestión fue? ¿Con qué ministro fue? Habría que recordarme, pero que le estoy hablando del periodo 2014 al 2019. Y luego otros temas más, por ejemplo, temas recurrentes. Por ejemplo, hay un tema que se hizo 2 consultorías y nunca se utilizaron, la tipología de UGELS. Se hicieron 2 consultorías y yo me preguntaba siempre, ¿y esos datos para qué sirven? Y ninguna dirección general tomaba en cuenta esa información. Usted, con su experiencia, puede llegar a la conclusión de que muchas consultorías son el pago de favores a amigos, a allegados, a partidarios, a militantes. ¿Es así? Creo que gran parte de ello es así. Y ahí sí, pues, tendrían que responder por qué razones se tomaban y no se les daba el trabajo a los especialistas. Por ejemplo, en la experiencia que le cuento, tranquilamente el equipo donde participaba yo pudiésemos haberle hecho, porque toda la información la damos. Ahora, otra experiencia que tuve fue ya en mi condición de director regional de educación. Yo del 2019 al 2021 estuve como director regional en Huánuco. Y me llamó una señorita que también estaba haciendo una consultoría sobre gestión de direcciones regionales y UGELS, que era recurrente este tema. Me llama y me dice, profesor Rosendo, quiero información respecto al tema de las consultorías y que tiene que darme usted. Entonces le digo, ahorita estoy ocupado, puede ser mañana, pasado. Y resulta que me olvidé. Y a los 5 o 6 días me vuelve a llamar la señorita y me llama la atención todavía. Me dice, señor Rosendo, hemos estado esperando más de 10 días, ¿por qué usted no nos da la información? Entonces le digo, un momentito, dígame usted, ¿para qué quiere la información? No, nosotros vamos a hacer, yo ya sabía respecto a esa consultoría, y le digo, ¿sabe qué, señor? Usted está ganando por esa situación, usted viaje a Huánuco, verifique, vaya a las instituciones educativas, vaya a la UGEL, vaya a la DERE, recoja la información, pero no me pida que yo le entregue toda la información, porque finalmente yo no estoy merecedor, ni estoy proveedor del Estado. Entonces, llegamos a la conclusión de que en muchos casos las consultorías son el pago de favores. Claro, hay mucha gente que da la vuelta. Mire, otro dato que ya en mi gestión, mire, yo tengo acá un cuadro donde se advierte, miren, el 2011 hubieron 23 consultorías, 2012 290 consultorías, el 2013 128 consultorías, el 2014 205, el 2015 315, el 2016 131, el 2017 185, el 2018 76, 2019 168, 2020 27, 2021 37, 2022 que me correspondió a mí 3 consultorías. Entonces cuando yo tengo este dato me pongo a averiguar 3, ¿quién ha hecho? Si nosotros expresamente con un documento, un memorándum, yo dispuse... Yo tengo acá además la declaración que hace pública usted en el Congreso del 9 de marzo, dice, no se contratarán más consultorías. Sí, y yo lo hago con un memorándum disponiendo que ningún director general, ningún especialista utilice, excepto la situación específica que se requiere. Pero se le filtraron, ¿sabe por qué? Porque yo estoy viendo su gestión ahora. Es decir, se dio a diestra y siniestra y generalmente hay personas que han ido rotando ahí. Yo considero, y lo digo con toda sinceridad también, hay algunos amiguitos que han estado ahí, siempre han tenido la situación del beneficio de tener una consultoría, porque hay situaciones graves, inclusive. Ahorita, por ejemplo, está el secretario de Planificación Estratégica que me contaba, nosotros dispusimos que vaya la presencialidad al 100%, y hay mucha gente que hacía consultoría, que estaba ahí, y que estaba presentes también acá y daban sus productos por órdenes de servicio. Finalmente tuvieron que renunciar porque ellos no estaban en el país, y hay mucha gente que ha hecho consultorías, y su vida lo ha desarrollado puro consultorías. ¿Virtuales? Sí, virtuales.
Entonces, ese tema, por ejemplo, el señor Luis Ñáñez todavía sigue de jefe, está trabajando con el actual ministro, eso trabajó conmigo y trabajó con el señor Gallardo. Él conoce todo el detalle de ese tema y con él trabajamos la situación de armar todo este tema de esta base de datos que no había y que nosotros dispusimos que se haga. Nosotros hemos trabajado fuertemente el tema, ahora se puede verificar en el repositorio, salvo que lo hayan eliminado, el tema de las... el listado de consultoría, entonces los títulos... Está bien lo que dice el ministro Becerra, que hay que cerrar el caño. No, esa decisión ya se hizo ya desde el año pasado. Esa decisión estaba ahí, hay que cerrarla, pero hay que utilizar lo que necesariamente se necesita, ¿no? Y del presupuesto del Ministerio de Educación, que es el 4% y un poquito más del PBI, ¿cuánto se utiliza en consultoría? No, ese dato sí no tengo. Ese dato mal haría yo de darle un porcentaje. Pero el promedio, por lo que ha dicho el ministro, son 70 millones al año. No, son 728 promedio. Lo que el ministro ha hecho fácilmente, y ahí también es un error de él, es indicar, hacer un global, dividir entre los 10 años y decir, corresponde 70, que no es así. Y otra cosa que dijo el ministro es que le dejan de regalo trabajadores, que cada gestión deja a sus trabajadores con casi indefinido y adiós pues, te dejo mi regalito acá y sí. Es verdad. Mira, claro, pero eso hay que contar en la gestión donde él trabajó también. Él trabajó en la gestión de Alan García. En Chan me dijo. Claro, y desde esa época ha ido creciendo la cantidad de... Nosotros hemos cortado terceros, hemos reducido. Es más, mi persona trabajó con solamente 2 asesores. No sé cuánto tendrá este señor ministro ahora de asesores, porque yo veo que hay ministros que tienen 8, 5, 7, tienen un portapliego. Yo trabajé con 2, uno de gestión administrativa y otro de gestión simplemente. Porque el tema básico del conocimiento del sistema educativo en el país lo manejo. Y por eso que yo directamente conversaba con los especialistas, orientaba el tema, supervisaba, llevaba adelante. Yo no es que de casualidad he llegado al Ministerio de Educación en su gestión, para no darle un liderazgo al tema de la gestión, ¿no? En su gestión, ¿cuántos trabajadores en exceso encontró? El ministro Becerra dice que hay 3.000. En su gestión, ¿cuántos hubo? Con todos los contratos que se toman temporalmente para el tema de evaluaciones, entonces casi está cerca de 8.000. Y nosotros hemos ido, en mi gestión no van a... 8.000 en el ministerio. Sí, nosotros no vamos, en mi gestión, por ejemplo, no va a encontrar ningún adicional. Ahora, se hizo una contratación temporal para la evaluación de docentes, pero esa contratación es efectivamente para ese hecho efectivo. ¿Por qué? Porque ahora no nos apoyó INEI. INEI no participó en el proceso de evaluación de docentes. Y ese proceso también el ministro cometió el error de postergarlo un año más, perjudicando a los docentes que pudiesen haber estado nombrados a partir del 1 de marzo. ¿Por qué? Porque el ministro actual no ha ejecutado 50 millones, por ejemplo, en el tema de recuperación de aprendizajes que estaba en el presupuesto. Esa era para recuperar... De este año. De este año, para enero y febrero. Enero y febrero. Enero y febrero. Y él no ejecutó. No sé en qué se gastará esos 50 millones. Pregunta, ya en este escenario sobre su gestión, ¿cuántos colegios nuevos se hicieron en su gestión? Ese dato también el ministro dice, uno dijo, está completamente equivocado. ¿Cuántos hizo? A ver, cuéntame. Ahorita... ¿Sabe qué he hecho yo? He hecho mi tarea y he revisado todas las publicaciones del año en el que usted fue ministro. Y solamente hay una primera piedra del Colegio de Alto Rendimiento en Tacna, que fue en agosto, y el anuncio en Junín de que iban a gastar 157 millones en 3 colegios el 7 de abril. Ya. Pero no hay ministro. Serna inauguró colegio 1, colegio 2, colegio 3. Mira, se han inaugurado varios colegios. Uno, debe un nombre, ¿dónde está? Yo le voy a decir, si yo no he estado presente en varias de ellas, pero he estado en varias de ellas, no sé, no me acuerdo, más de 10, porque yo no soy partícipe del show, pues yo puedo irme a la inauguración de un determinado colegio, pero le voy a dar el dato. ¿Cuántos colegios hubo? Le voy a dar el dato, a ver. Acá lo tengo. Colegios terminados, periodo 2022, 13 colegios, que representan 142 millones, beneficiarios 10.723, terminados. Obras en ejecución, 2022, 15 obras que representan 420 millones, beneficiarios 16.000. En proceso, es decir, en proceso de otorgamiento de buena pro, 21 colegios al 31 de diciembre, este es el dato de septiembre. Obras por culminarse ahora en marzo. El señor ministro seguro que va a ir a inaugurar esos colegios, 13 colegios. Esos son con su sello. Pero le estoy hablando del PRONIET.
Y hay otro proyecto que construye también, que es reconstrucción por cambios. Yo he estado, por ejemplo, en Chimbote y reinaugurando 3 colegios en rehabilitación por reconstrucción por cambios. He estado en Chimbote, he estado también en Tacna, el colegio Champañá, que también se inauguró. Ahora, él dice, por ejemplo, que en los pocos días que ha estado, ha empezado a gestionar 75 nuevos colegios. Eso yo lo anuncié en el Congreso. Y eso, él se irroga una situación personal cuando es... ¿Eso lo anunció en el Congreso en ese mensaje que yo le digo de marzo? Claro, nosotros hablamos cuando me presenté en la Comisión de Educación, yo hablé de los 75 colegios. Mire, le cuento esta historia así. El señor Gallardo, esto lo debía haber hecho Vizcarra con Sagasti. No lo hizo, las escuelas Bicentenario. En noviembre del 2021 se firma el convenio Reino Unido-Finlandia para la construcción de 75 infraestructuras educativas en el país. Por 60 millones cada uno. En noviembre del 2021. El 2022 nosotros hicimos toda la revisión de los expedientes técnicos, todo el tema de afinamiento, todo lo que significa dejar listos los 75, actualizar los costos, etcétera, etcétera, y logramos el 2022 firmar el contrato con la empresa que el Reino Unido ha definido para la construcción de esos locales. Ahorita está en la etapa de construcción de escuelas temporales, es decir, de contingencia. Y el 2024 se va a inaugurar estos colegios. Y el 2024 se entregan y el 2025 también. Y ahí, por ejemplo, 59 son para Lima Metropolitana, 6 me acuerdo que son para Puno, 1 que me parece el Cusco y otros en otras regiones. Ahora, usted dice, por ejemplo, que solo ha visto el COAR. Yo le muestro 3 del COAR que nosotros hemos participado en nuestra gestión. COAR Tacna, estuvimos presentes en el acto inaugural. El COAR Moquegua. Encaminamos el COAR Apurímac, porque la región no culminó con la defensa rimereña y el puente que era su compromiso, es que eso quedó pendiente. Seguro que ahora en los próximos días se debe firmar, son obras por impuestos. Y luego, asociaciones público-privadas, hemos logrado 3 COAR más en construcción, con Proinversión. El COAR Centro, COAR Cusco, el COAR Huancavelica y el COAR Pasco. Y estábamos trabajando el tema del COAR Loreto, que también la SAUDER se había comprometido en realizar esa obra. Entonces, cuando el ministro habla, es un ministro desinformado, habla situaciones que le dicen al oído, porque él no conoce pues lo que está ocurriendo en el sistema, porque nunca ha trabajado en el sector, que nunca ha estado gestionando en el sector. El ministro dijo finalmente, acá dijo que era un partido político, después ha dicho que es el Partido Morado, el que tenía su caja chica con las consultorías. ¿En su gestión fue así también? No, nosotros no hemos hecho las consultorías en la medida de que se presentan esos cuadros, ¿no? Yo no, y aquí yo le demuestro, le voy a dejar, yo tengo el memorándum mediante el cual dispongo que no se hagan las consultorías a todos los directores. Pero igual ya le dije que le sacaron la vuelta. No, pero usted me está dando un dato, le estoy diciendo, eso lo hizo la universidad. Nosotros no tenemos el control. No, pero hay otras consultorías para... Las otras van por el Consejo Nacional de Educación, que también tiene su autonomía y manejo presupuestal, y que yo he reclamado, ya le he dicho a la presidenta de entonces, y le he dicho qué pasó con estas 3 consultorías, porque la disposición es que no se hagan. Y me dijo, y como es recurrente a los mismos profesionales, es que yo hice la observación. Ella sabe muy bien. ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo se llama? A la presidenta del Consejo Nacional de Educación, que últimamente ha dejado el cargo. La señora Amelia, no me acuerdo del apellido. Bien, última pregunta. El 7 de diciembre hubo un golpe de Estado, ¿cierto? Hubo la declaratoria, el manifiesto leído por el presidente, donde se intervenían inconstitucionalmente diversas instancias de los poderes públicos, ¿no? de los poderes del Estado. En cristiano, un golpe de Estado. Esa es la que se intentó, ¿no? Pero usted sí reconoce que fue un golpe de Estado. Reconozco que ha habido una intención allí manifiesta, expresada, y por eso es que mi renuncia fue inmediata y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, es más, no estuve participando en esos temas, yo estaba entretenido en los temas educativos, ¿no? Sí, pero lo llamamos por su nombre, golpe de Estado. Ahí fue una intención de golpe de Estado no concretada. No pudo. Claro, porque no se tenía porque la policía y los militares no le hicieron caso. Es un hecho evidente y que la comunidad conoce, ¿no? Pero dio un golpe de Estado. Sí, fue una declaratoria que le permitió señalar el deseo de esa manifiesta, pero que no expresada en términos reales, ¿no? Pero golpe de Estado, ¿lo podemos llamar por su nombre? Es una intentona de golpe de Estado. Muy bien. Rosendo Serna, exministro de Educación, gracias por su participación. Yo quería que me dé un par de minutos. Creo que el ministro lo que tiene que hacer es informarse mejor.
hay varias situaciones que él ha manifestado y que está señalando, creo por su entusiasmo, porque alguien le dice al oído, y hay trabajadores planta muy buenos allí, y es necesario que la comunidad conozca que efectivamente hay la necesidad de hacer todo un proceso de reestructuración del Estado, no solo en el Ministerio de Educación, sino también en otros ministerios. Por ejemplo, en la SUGEL y en las DERES hay trabajadores que ganan 2.000, 3.000 soles, hacen las mismas funciones a tiempo completo y no tienen los sueldos suculentos que se tienen por aquí. Y hay gente que gana el sueldo y merece ganar mucho más porque son gente experta, pero hay otra gente que no merece, que ha llegado por beneficio político y que ahora está allí trabajando. Por ejemplo, le cuento yo un dato. Hay que pasarle escoba. Claro, le cuento un dato, por ejemplo. Hay un coordinador parlamentario en el Ministerio de Educación que gana 15.000 y no hace trabajo efectivo. ¿Y cuál es comparativamente con otros trabajadores que sí trabajan y están ganando 8.000, 9.000? Y es estable y nombrado y no lo puede sacar nadie. Y es CAS permanente. Esa es la norma que se ha dado. Entonces, hay que revisar la política remunerativa para estandarizar a nivel del país cuáles deben ser los sueldos para todos por igual. Pero eso lo ha dicho el ministro, pues. Ha dicho dos cosas que son importantes. Las consultorías y los trabajadores CAS permanentes que se quedan a vivir en el Mire, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una dirección general que ha hecho un concurso. Resulta que estos CAS, antes que vaya el tema de la permanencia, ganaban 8.000 soles. Y luego hacen un concurso rapidísimo y sorpresa, lo hacen público y ganan los mismos. Y resulta que los TDRs están preparados para cada uno. Claro, pues es como lo que por ejemplo que yo le ponía, pues hago los términos de referencia con este mismo saco, con esta misma corbata, con esta misma camisa, con esta misma ceja y esta misma barba. Pero y gano yo mismo, pues. Claro, esa, por ejemplo, a raíz de la crítica que hizo la Asamblea Nacional del Gobierno Regional, nosotros la hemos tomado y está en control interno. Está en control interno y yo pido que Contraloría exija de que haya productos y resultados respecto a lo que yo he puesto en conocimiento del control interno. Yo no he hecho tanto alarde en este tema porque tampoco tenía acceso a los medios. Usted sabe, usted le conoce. Ustedes no querían hablar en esa época tampoco. A mí nunca me invitaron. Pero ustedes no querían hablar. No, yo he participado en todo lo que me han invitado. Valgan verdades, en la época de Castillo era silencio hospital. Si a mí me invitaba, yo participaba. Bueno,